Shalom Lekulam quiere decir hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde Israel. Mi nombre es Liani, estamos aquí en nuestro podcast Amando tu Torá y me acompaña mi querido esposo, Josías de la Cruz. Somos estudiantes de Barilán, yo de arqueología bíblica y mi esposo está haciendo su maestría en ciencias bíblicas y lenguajes bíblicos. Y este podcast, principalmente lo vamos a hacer un poco breve. Queremos hacerlo más como introducción a la serie que estaremos trabajando en las próximas semanas, que nos encantaría que ustedes nos sigan acompañando. Y quiero preguntarte, Josías, si tú podrías, más que preguntarte, pedirte un ejemplo, si tú podrías darnos un ejemplo de en qué el Antiguo Testamento, déjame ver cómo te elaboro esta pregunta, cómo el Antiguo Testamento es la fuente principal para entender el Nuevo Testamento. Bueno, es simplemente para ver un ejemplo de eso, de cómo eso se da. Hay muchas cosas que podemos decir y como tú muy bien dices, este podcast va a ser una especie de introducción a los próximos podcasts, a la próxima serie de podcasts que vamos a traer, donde vamos a estar hablando del Antiguo Testamento y tratando de recuperar ese amor por el Antiguo Testamento. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, entender la secuencia de los eventos de Jesús en los evangelios y en el resto de la historia de la redención tiene mucho que ver con las secuencias en las mismas festividades bíblicas. Por ejemplo, Jesús se crucificó, ¿verdad? La crucifixión y todo eso ocurrió en la Pascua, que se consideraba la primera festividad en el calendario bíblico, ¿verdad? Luego resucita en la festividad de los primeros frutos. Luego tiene múltiples apariciones durante la fiesta de Shavuot, las semanas, que se celebraba por varias semanas. Jesús dura el mismo periodo teniendo diferentes apariciones y a sus discípulos, interactuando con ellos durante ese mismo periodo. Luego es como si el calendario mesiánico va a la par con el calendario de las fiestas bíblicas, del calendario bíblico que vemos en la Torá, que vemos en Levítico y en varios textos del Antiguo Testamento. Jesús luego asciende, ¿verdad? Durante las semanas de la fiesta de Shavuot, que traducimos como Pentecostés, y el Espíritu Santo desciende justamente el mismo día de Pentecostés, donde se celebraba Shavuot, ¿verdad? Luego de ahí faltan varias fiestas en el calendario bíblico, ¿verdad? El calendario bíblico. Pero, por ejemplo, en Zacarías se habla de que Jesús, el Mesías, ¿verdad?, celebraría tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, o como en hebreo se conoce, Sukkot. Y de nuevo, esto apunta a un tiempo futuro también, porque dice que Él vendrá y morará con nosotros. Entonces, en Primera de Juan, el Evangelio de Juan, es donde dice que vino Jesús, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y el Verbo vino y se hizo carne, dice el texto, y tabernaculizó con nosotros. O sea, literalmente la palabra ahí dice, e hizo Sukkot con nosotros. O sea, vino y moró en medio nuestro, que es lo que más o menos simboliza la misma festividad de Sukkot. O sea, lo que trato de decir es, todos esos eventos escatológicos en la vida de Jesús
todas estas cosas que pasaron en la vida de él están intrínsecamente ligadas a estos mismos eventos que encontramos en la Torá. O sea, entender esos eventos a profundidad nos van a arrojar una luz significativa de entender cada uno de esos eventos que yo mencioné en los evangelios, en la carta en los Hechos de los Apóstoles y en otras cartas. Otro ejemplo que me viene a la mente, por ejemplo, es ese mismo que tiene que ver también con la fiesta de los panes sin levadura. Pablo la menciona en 1 Corintios capítulo 5, que lo hablamos en uno de los podcasts anteriores. Entonces, eso es extraño en muchas personas. Bueno, eso es muy común en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, como comúnmente se conoce. Entonces, en la Torá, correcto. Entonces, todo eso arroja una luz significativa. O sea, no podemos entender el Nuevo Testamento aislado del Antiguo Testamento. No podemos hacerlo así. Entonces, yo creo que eso sería un ejemplo significativo. Simplemente para mencionar uno. Pudiéramos mencionar muchos, pero lo que queremos hacer también con esto es abrir una serie de podcasts en las próximas semanas que vamos a estar trabajando, y es precisamente para ver cada una de estas cosas y ver cómo aún el libro de Levítico me ilumina bastante mi entendimiento de Jesús. Ver, por ejemplo, varios temas en la Biblia que son difíciles de entender, versículos difíciles de entender, versículos a veces que hay personas creyentes que se cuestionan si la Biblia si esos versos son inspirados por Dios. Entonces, en este podcast no vamos a correrle a nada de eso. Simplemente lo vamos a usar, este medio que tenemos aquí, ¿verdad?, para hablar de esos temas, traer esos temas, y que ustedes en su casa puedan entender esos temas complejos de una forma sencilla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Así que manténganse conectados, manténganse al tanto. Nosotros vamos a estar publicando todos y cada una de estas cosas, y vamos a estar prontamente anunciando la serie que vamos a iniciar aquí en Amando tu Torá, recuperando el amor por el Antiguo Testamento. Shalom. Bye.